Buenas tardes, muy buenas tardes. Les parecerá extraño, pero algo sucedió en la grabación que estaba haciendo a las 3 de la tarde y evidentemente no me puedo explicar cómo ni por qué, pero no quedó grabado. Se cortó después de yo estar saludándoles al principio y luego ya no hubo más grabación. Pero aquí estoy. Y estoy aquí porque hay un compromiso de fe con mostrarles o terminar de explicarles la lección de Raab, que es la que estamos estudiando. Ese es el personaje. Así que voy a iniciar nuevamente y espero que pueda quedar esta grabación para que ustedes la vean posteriormente. Como es mi costumbre siempre, les invito para que tengamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, invocamos tu presencia con nosotros para que nos ayudes a entender el mensaje de la historia de hoy. Y no solo a entenderlo, sino a practicarlo. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de Rahab. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron conmigo la semana pasada, hablábamos que hacía 40 años Dios le había dicho al pueblo de Israel que los iba a conducir a una tierra especial, una tierra donde ellos iban a disfrutar de muchas bendiciones. Y tuvieron que ir haciendo conquistas y tuvieron que ir logrando ese paso. Y estaban ahora bastante cerca de donde Dios les había prometido que los iba a llevar, la tierra de Canaán. Moisés ya había muerto y ahora el líder del pueblo era Josué. Así que Josué recibió del Señor una instrucción de que se prepararan, que en 3 días iban a cruzar el Jordán, iban a estar al otro lado y se iban a enfrentar con la ciudad de Jericó, que era, por así decirlo, la puerta de entrada a la Canaán, una de las ciudades más importantes. Josué, como estratega militar ahora, tomó acción, hizo algunas cosas que son las que estudiamos la semana pasada. Si ustedes tienen sus Biblias y me pueden acompañar en Josué capítulo 2, versículo 1, allí comienza el desarrollo de esa estrategia militar que Josué puso en práctica para la conquista de la ciudad de Jericó. Dice allí en el versículo 1, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Hablando un poquito sobre esto para hacer una conexión entre la clase que dimos la semana pasada y esta que estoy presentando nuevamente hoy. Estos 2 jóvenes que llegaron allá fueron con una encomienda. Josué les dijo, vayan, miren las fortificaciones, miren cómo son las gentes de allí, miren cuál es el movimiento de la ciudad, de qué manera ustedes pueden traer un poco de información acerca de la población, acerca de los recursos, de las fortificaciones, de todo lo que tenía que ver con esto. Estos 2 muchachos se fueron para allá con esa intención, ¿verdad? Y llegaron allá y estuvieron mezclados entre el pueblo. Había que tener mucho cuidado porque ese pueblo había oído de ciertas cosas que estaban sucediendo con el pueblo de Israel y estaban un poco preocupados, aunque ellos pensaban, las murallas de Jericó son tan grandes, nadie va a poder derrumbarnos. O sea, estaban muy confiados de que no les iba a suceder nada por la protección que tenían de las murallas. Pero contra el Dios grande y poderoso, ni en aquel tiempo ni en este, hay nada que pueda impedir que Él haga lo que tiene planificado hacer. Bueno, muy bien, entonces estos muchachos llegaron y dice el versículo que se hospedaron en la casa de la prostituta llamada Rahab. Algunos comentaristas dicen que Rahab era una mujer que en algún momento de su vida había vivido de forma inmoral, pero que se había apartado un poco de eso y que ahora tenía
una posada o una casa, un lugar donde la gente podía llegar. Déjame decirte, antes de seguir hablando de Rahab, déjame decirte que la ciudad de Jericó es una ciudad, en aquel tiempo era una ciudad muy progresista, mucho comercio, abundante oro, plata, personas ricas, muchos recursos había en esa ciudad, mucho movimiento también, muy idólatra, mucha corrupción. Y era un sitio donde se transitaba mucho y pasaban extranjeros de un lado para otro. Estaba resguardada por esas murallas que aunque no eran muy altas, eran gruesas, eran anchas. De hecho, se comenta que el ancho de esas murallas permitían o hacían posible que algunas personas construyeran casas sobre esas murallas sostenidas por pilotes de madera. Una de esas casas era la casa de Rahab. Algunos, como te dije, comentaban y decían que ella lo que tenía, no lo que nosotros hoy llamamos un prostíbulo, ¿verdad? Sino un mesón. ¿Y qué era el mesón en aquellos tiempos? El mesón era simplemente un lugar donde iban las personas, podían recibir comida, podían hospedarse y algo de entretenimiento. ¿Qué clase de entretenimiento? Bueno, pues ya no los podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, allí en ese sitio, cerca de la puerta de la entrada, Rahab tenía su negocio, tenía su posada. Rahab era una mujer soltera, no tenía esposo, tenía papá, tenía mamá y tenía hermanos y hermanas, pero ellos no vivían con ella. Vivían en otra parte de la ciudad de Jericó, posiblemente porque no estaban de acuerdo con el estilo de vida de Rahab, ¿verdad? La Biblia no especifica que esa fuera la razón. Simplemente dice, sus padres no estaban junto con ella, ¿verdad? Entonces ahora encontramos que esta mujer muy bondadosa, muy servicial, con esta posada, este lugar allí cerca de la puerta de la entrada, es el lugar donde los dos espías, van a hospedarse. Ellos llegan allí en la noche y el rey se entera de que están por allí. Fíjate que a pesar de que ellos se fueron a ese lugar, y ahí en ese lugar entraba y salía mucha gente y no le hacían preguntas y no había que dar muchas especificaciones. Ellos trataron de mezclarse y todo para que no se dieran cuenta ni por su ropa ni por el habla que ellos no eran ciudadanos de ahí de Jericó. Sin embargo, siempre hay alguien que ve y que dice y que, no sé, los espió y se dieron cuenta de que ellos estaban ahí en la casa de Rahab. Y entonces le manda a decir al rey, mira, esos dos hombres que están ahí en tu casa, sácalos porque esos son espías, han venido a explorar aquí la ciudad. Ella entonces le manifiesta y le dice, no, es cierto, aquí vinieron esos dos hombres, pero yo no sé ni quiénes eran ni de dónde vinieron. Estuvieron aquí, pero ya se fueron. Entonces le da orientación a los que vinieron a buscarlo de que lo siguieran, pero le dio la orientación de que lo siguieran en dirección contraria a donde ella tenía planificado mandar a los dos espías. Ella los había escondido en el terrado, en la parte de arriba, donde ella tenía secando, dice la Biblia, en aquel lugar ella había puesto a secar unas ramas de hinojos y entonces allí los tenía escondidos. La verdad fue que fue muy valiente porque pudieron haberlos encontrado, si hubieran revisado la casa, los hubieran encontrado y a ella, los hubieran matado a ellos y a ella también, a ella por traición, porque ella lo que estaba haciendo era traicionar a su gente, a su ciudad, a su rey. Pero bueno, Dios tenía todo esto en control y Rahab lo sabía. En este punto dejamos la historia la semana pasada, así que la retomamos hoy y fíjate lo que sucedió. Y te invito a que si tienes tu Biblia vengas conmigo a Josué capítulo 2 versículo 8. Dice Josué capítulo 2 versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país
están muertos de miedo ante ustedes. Voy a leer el versículo 10 y el 11 también. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Y el versículo 11 dice, por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí me voy a detener un momento, porque estos 3 versículos yo los he clasificado, las 3 declaraciones de fe que Rahab hizo. Quiero que sepas, y te vuelvo a recordar, que Rahab era una mujer de dudosa reputación, que había tenido una vida bastante atropellada en lo que a moralidad respecta. Pero Rahab había comenzado a escuchar del Dios verdadero. Y cuando una persona comienza a escuchar del Dios verdadero, hay un proceso de cambio en su vida que muchas veces parece imperceptible, pero sucede. Rahab hace aquí en esta conversación con los 2 espías 3 declaraciones de fe. Y te las voy a identificar una por una para que las vayas entendiendo y si quieres las puedes subrayar para que posteriormente tú las analices después. La primera de ellas dice en el versículo 8, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Qué quiso decir Rahab con eso? Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Simplemente Rahab reconoció que el Señor Todopoderoso de Israel, a quien ellos adoraban, les había entregado esa tierra. Ya ella lo había escuchado. Y fíjate que aquí no dice, yo creo, me parece, tal vez. No, aquí dice, yo sé, enfáticamente, que ella había comenzado a conocer a ese Dios tan poderoso del que ella nunca antes en su vida había escuchado. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. En otras palabras, lo que Dios va a hacer con esta tierra, lo va a hacer de todas maneras. La segunda declaración de fe la encontramos en el versículo 10. Tenemos noticias, dice ella. Tenemos noticias. ¿Noticias de qué? Y lo dice bien específicamente. Tenemos noticias de cómo quién. Como Baal, como Astarte, que eran los dioses que ellos conocían. No. Tenemos noticias de que el Señor, nuevamente Rahab hace una declaración de fe. Tenemos noticias de que el Señor, ese Dios verdadero, secó las aguas del Mar Rojo, les ha dado a ustedes la libertad, ustedes destruyeron completamente a los amorreos. En otras palabras, hazañas grandiosas han sido hechas. ¿Por qué? Porque su Dios está realizando esas cosas por ustedes. Definitivamente, Rahab estaba más allá de conocer y declarar de un Dios que todavía ella no había comenzado a experimentar en su propia vida, pero de quien había comenzado a escuchar. Y ella había creído que sí existe ese Dios, que sí es poderoso y que Él ha determinado que esta ciudad donde yo vivo va a perecer y así va a ser, porque Él es un Dios poderoso. Y la tercera declaración de fe de Rahab, cuando aún no ha sido tocada completamente para ver en directo las maravillas de Dios, porque ella simplemente está diciendo lo que ha oído. Falta lo que ella va a ver, ¿no? La tercera declaración, entonces, en el versículo 11 dice,
Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y vuelvo otra vez, dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Yo me alegro, me emociona pensar que esta mujer hizo semejante declaración. Y te pregunto yo a ti, tú podrías decir como Rahab, yo sé que Dios es Dios de dioses por lo que ha hecho. Fíjate que ella simplemente lo dice porque reconoce en las cosas que ha oído que Dios ha hecho las maravillas de un Dios que trasciende mucho más de lo que ella siempre ha escuchado. Pero ¿y tú? Que diariamente has vivido experiencias donde tú has visto la mano de Dios, donde tú has visto cómo Dios ha hecho cosas grandes, pequeñas y de toda índole por ti. Tú también tienes una declaración de fe, porque nosotros debiéramos tener una declaración de fe de las cosas que Dios ha hecho con nosotros para compartirlas con otros. A veces pensamos que Dios está obligado a hacer esas cosas por nosotros y mucho más. Pero en realidad, cuando nosotros lo reconocemos como el Dios grande y poderoso, nosotros debemos hacer una declaración de esa grandeza con convicción, como lo hizo esta mujer que todavía, mira, es que te insisto para que veas, todavía no había presenciado ella la grandeza de ese Dios cuando ya creía completamente en él. Dios es grande y sigue siendo, ¿no te parece? Muy bien, entonces la conversación sigue este curso. En el versículo 12, Rahab le dice a los 12 espías, por lo tanto, o sea, como yo todo esto lo sé y sé que es Dios, el Dios verdadero, el que está detrás de esto, por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Este es un convenio que ella hace con ellos, un trato que hace con ellos. Yo los he salvado a ustedes, yo he arriesgado mi vida para salvarlo a ustedes. Y yo sé que esta ciudad va a ser destruida, pero ahora quiero que me aseguren que ustedes van a responder a lo que yo he hecho por ustedes en gratitud, salvando a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas y a los que viven con ellos. Y entonces llega ese trato, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15, entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Un lugar estratégicamente bien ubicado para que esos dos muchachos llegaran allí. Fíjate que esos dos jóvenes no llegaron allí buscando servicios de prostitución, servicios sexuales. No, ellos llegaron allí para asegurarse de que podían cumplir la misión. Y Dios los condujo allí porque sabía que en el corazón de esta mujer con mala reputación, porque no hay un lugar en la Biblia donde no se mencione a Rahab que no se le ponga el calificativo de prostituta. Eso como que no se lo pudieron quitar nunca. Pero esos jóvenes llegaron allí porque ya Dios tenía preparado ese lugar para que ellos, pudieran con seguridad estar allí y hacer y cumplir la misión que Josué les había dado. Así que dice que ella bajó por la ventana una soga roja. El trato era que esa misma soga roja tenía que quedar allí en la ventana, colgada visiblemente, para que cuando llegaran los soldados, llegara el pueblo de Israel a invadir la ciudad y la ciudad fuera destruida y posteriormente tenía que ser quemada y acabada con todo, ese indicativo mostrara que esa era la casa de Rahab y que los que estaban allí adentro eran su familia y ellos habían prometido cuidar de ella. Fíjate que ese cordón rojo nos debe traer a nosotros a la mente
otros incidentes que también trajeron salvación. ¿Tú te acuerdas cuando los primogénitos en Egipto, cuando iba a pasar la última plaga, el ángel de la muerte, el Señor le dijo al pueblo que mataran un becerro para comer la Pascua esa noche y todos los indicativos que le dio? ¿Y qué tenían que hacer con esa sangre roja? Tenían que pintar el dintel de las puertas de sus casas. ¿Por qué? Para distinguirlos del resto de los demás, porque iba a haber salvación para el que confiara en esa sangre que simbolizaba una promesa de Dios de protección. Pero hubo otro lugar donde la sangre también protegió y también dio y trajo salvación, y fue en el Calvario, donde Jesús derramó su sangre por ti y por mí y por toda la humanidad. Así que ahora ese cordón iba a quedar allí en la ventana y los espías le dijeron, si tú no cumples con esto, nosotros quedamos libres de este trato. Pero si tú cumples con esto, nosotros te aseguramos que nada va a sucederle a tu familia y nosotros te vamos a sacar de aquí a cada uno de ustedes y no va a pasar nada malo. Bueno, con eso en mente, se regresan los dos espías y tú puedes leer en tu Biblia, en el capítulo 6 de este mismo libro de Josué, donde está la conquista de Jericó, donde tú puedes ver allí cuál fue la estrategia que Josué utilizó para conquistar esa ciudad en el nombre del Señor. Porque Dios le había prometido, como yo fui con Moisés, yo seré contigo. Y todo lo que tú vayas a hacer, yo lo bendeciré. Él reúne, pasan una serie de incidentes que yo no voy a tomar el tiempo porque quiero que tú lo leas con calma, pero fue una estrategia que a los ciudadanos de Jericó los confundía mucho ver esta gente todos los días dando la vuelta y sin hacer nada, sin decir nada y psicológicamente me imagino que estaban aterrados, ¿no? Además de lo que habían oído que sucedería. Josué reúne a todo el mundo y allí en el capítulo 6 él le da instrucciones y le dice en el versículo 17, Jericó con todo lo que hay en ella será destruida al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. ¿Te das cuenta que Josué les advierte, verdad? Luego, en el versículo 22, dice, ahora bien, Josué les había dicho a los 12 exploradores, vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Y aquí viene el final de una linda historia de fe y de bendición. Y el versículo 25 dice, así Josué salvó la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. ¡Qué historia tan linda! ¡Qué historia de amor, de bendición, de perdón, de fe! Es la historia de Rahab. Rahab nunca pudo quitarse el calificativo de prostituta. Parece que los seres humanos en aquel entonces y todavía hoy etiquetan a las personas y no le quieren quitar nunca esa etiqueta. Pero Jesús
Dios se la quitó porque la perdonó, la transformó y la convirtió en un instrumento maravilloso para salvación de los espías y para cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Yo quiero concluir esta linda historia con algunos puntos que se destacan aquí y que quiero compartirlo con ustedes. El primer punto o la primera lección, más bien por así llamarlo, que sacamos de la historia de Rahab es que todos en la vida, todos, tenemos un pasado. Al principio de esta historia, la semana pasada les dije que las historias de los seres humanos, muchas comienzan con un antes y un después. Todos tenemos un antes. Y no necesariamente tiene que ser un antes de inmoralidad, de robo, de droga, de maldad, de asesinatos. No, es muy cierto. Todos tenemos un antes y un después en nuestra vida. Y como te vengo diciendo, no necesariamente tiene que ser un antes de prostitución, de droga, de robo, de cosas que nosotros consideramos fallas grandes. Pero pueden ser cosas pequeñas. La Biblia habla de prostitución en el contexto de darle la espalda a Dios, de cambiarlo por otras cosas terrenales, de buscar otros dioses. Eso también es un pecado grande ante los ojos de Dios. Así que el Señor quiso a través de la historia de Rahab demostrarnos que todos en ese pasado, de ese antes y en ese después, Él tiene una obra de transformación que hacer. Como dice en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Rahab estaba muerta en el pecado realmente, desconocía al verdadero Dios, pero por su gracia, cuando ella comenzó a ver las obras maravillosas de ese Dios, ella entonces empezó a escribir su después, que aceptó al Señor. Muy bien, otra de las lecciones que nos da la historia de Rahab es que hay momentos en la vida que requieren decisiones que llevan involucradas un gran riesgo. El hecho de que ella hospedara esos dos hombres, supiera que esos dos hombres habían venido a espiar y aún así a riesgo de su propia vida, aún en contra de lo que el rey le había mandado a decir, ella los protegió, ella los escondió. Ella confundió a los que vinieron por ellos para llevárselos presos y los mandó por un camino equivocado y a ellos los envió por otro camino. Eso fue una decisión muy riesgosa, pero lo hizo porque vamos al otro punto, que cuando nosotros tomamos esas decisiones, si las tomamos con fe, nuestra fe nos debe mover a la acción. Santiago 2:25 habla de Rahab como un ejemplo de fe y acción. Y déjame decirte, no son las obras ni las acciones que nosotros hacemos lo que determina en realidad nuestro grado de fe y nuestra salvación. Pero es evidente que cuando tienes un grado de fe alto en Dios, tus acciones van a ser en consonancia con eso. Entonces, eso fue lo que demostró Rahab. Una fe que actúa. ¿Cómo actuó? Sirviendo. Hay otro puntito que también quiero traer a colación con esto que nos enseña la historia de Rahab. Y es que cuando Dios transforma el corazón, Él repara todas las cosas que están malas en nosotros. A veces lo hace de inmediato, otras veces toma un poco de tiempo. Cuando los dos espías le dijeron a Rahab que aceptaban su propuesta de que su familia también se iba a salvar, ella demostró en ese momento una gran preocupación por lo que era su familia. En otras palabras, ella tenía un ofrecimiento para salvarse, pero no lo quería para sí sola. Posiblemente las relaciones familiares de Rahab con sus padres y sus hermanos no estaban del todo buenas. Tal vez era por eso que ellos vivían tan lejos. Pero una vez que ella entendió que se le ofrecía salir de Jericó viva, que no iba a ser destruida,
Entonces no se quedó con eso que Dios le daba, sino que lo compartió y de una manera maravillosa le dijo a los espías, ¿sabes algo? Yo quisiera que también mis padres, mis hermanos y los que viven con ellos se puedan salvar. Y es que cuando tú has recibido un don de Dios, tú no te lo puedes reservar solo para ti. Tú lo quieres compartir con otras personas. Y eso hizo ella. Se restauró su relación con su familia y por eso ella pudo salvarse, ella y toda su familia. Y finalmente quiero decirte una cosa. Rahab fue escogida para ser parte de la descendencia de Jesús. Si tú lees en Mateo, en el capítulo 1, tú vas a encontrar el nombre de ella junto a 4 otras mujeres más que se mencionan allí. Y vas a encontrar que Rahab es parte de la descendencia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque con esto demuestra que Jesús no necesitaba personas perfectas, sino simplemente siempre buscó y sigue buscando a los que quieren entregarse a Él, seguirle y obedecerle. Rahab puso el cordón rojo como una señal de salvación en su ventana. Y Josué obedeció lo que se le había prometido a esta mujer y le dio la oportunidad de ser rescatada ella y su familia. Tú también puedes apoderarte de un cordón rojo que Dios te manda para que tú puedas liberarte de todos los problemas que hay en este mundo y recibir de Dios la paz, el amor, la restauración y la transformación que Él quiere darte. Esa sangre roja que fue vertida en el Calvario todavía tiene poder. Y no importa lo que tú hayas hecho, lo que estás haciendo en este momento, no importa. Si tan solo tomas la decisión de cambiar tu vida y dejar que el Espíritu Santo te transforme, yo te aseguro que vas a poder vivir una vida mejor con Cristo Jesús. Yo te invito a que reflexiones en la historia de Rahab y pienses que si para una prostituta hubo una oportunidad y de el linaje de ella nació el Salvador, también de cualquiera de nosotros puede haber salvación para otro que lo requiera en este momento. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por la bendición de haber estudiado esta linda historia que nos demuestra cómo cubres con tu amor, con tu bondad, con tu gracia el corazón de aquellos que abren su corazón para que tú lo transformes. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Si hemos caminado lejos de ti, si te hemos cambiado por otras cosas, si hemos hecho o tomado decisiones equivocadas, por favor, Señor, la obra que comenzaste, por favor, perfecciónala, corrígela, termínala para gloria de tu nombre. Gracias por la historia de Rahab y gracias porque hay salvación y vida nueva para todo el que busque el amor y el perdón que tú nos das. En Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana si Dios nos da vida y salud.